Por favor, a sus clases. Niños a sus clases. Muy buenas noches. Voy a pedirles en sus Biblias donde tuvimos la lectura bíblica. Leímos de 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 1 hasta el 5. Sin embargo, yo nomás voy a exponer sobre los primeros dos versículos. Y la verdad es, como dijo el pastor, esta está llena de doctrina. Hay mucho aquí. Siendo que ya leímos el texto, nada más quiero comentar el tema y comenzamos. Como tema le he escogido los elegidos de Dios. Sí, es sencillo. Elegidos de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, que podemos seguir aprendiendo más de ella, Señor. Estamos pidiendo hoy en esta noche, Señor, que tú puedas trabajar en cada oyente, en cada alma presente. Sabemos, Señor, que nosotros podemos tener todo perfecto, sin embargo, sin tu ayuda es imposible poder entender y aplicar tu santa palabra. Estamos pidiendo hoy en este día que me ayudes a mí con las palabras y también a los oyentes para que ellos puedan comprender de una manera clara. Estoy pidiendo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien. Inmediatamente, si notan en los versículos, esta no es una salutación ordinaria. En verdad, esta es una salutación muy particular. La única otro lugar que yo encontré que es similar a esta fue por el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 4. Tiene una similitud. Incluso también habla de la elección en el versículo 4, el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí, al mero inicio de la epístola, el apóstol Pedro no gasta nada de tiempo y inmediatamente empieza con lo doctrinal. A la primera vista, en el versículo 2, podemos ver la Trinidad de Dios. Fíjese el texto: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está la Trinidad de Dios, en otro versículo. Bien, vamos a comenzar. La fecha en la cual se escribió la epístola es muy debatible. Los eruditos tienen muchas diferentes fechas y opiniones. Sin embargo, la mayoría de los eruditos que podemos decir que son buenos, concuerdan que entre el año 64 y 67 después de Cristo se escribió la epístola. Aproximadamente. Si ellos tienen otra fecha, como ustedes quieran, pero no me estoy diciendo, eso es lo común, eso es lo que los más están de acuerdo con esos años. Lo más probable es que se escribió la epístola un poco antes del gran fuego que se encendió en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Un poquito acerca de este individuo. En verdad, este fue un emperador muy, pero muy malo. Sus primeros cuantos años fueron, podemos decir, decentes. Pero después de ahí, todo se fue para abajo. Un poco más, hablando de su historia, no tenía papá cuando él estaba creciendo, no mencionan a lo menos de su padre. Sin embargo, sí habla acerca de su madre, que se llamaba Agripina, una mujer muy, pero muy mala, lo cual ella quería tener un tipo de control en los que estaban en poder del gobierno, pero como ella no pudo, se lo inculcó eso a su hijo, Nerón, cuando él estaba creciendo. Ella estaba dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a su hijo a tener el poder, el gobierno.
estuvo involucrado con pecados sexuales, incluso hasta asesinatos. Hizo para que su hijo, Nerón, pudiera llegar al trono. No enfocándome tanto, sin embargo, en la historia, nomás un poquito en referente a eso. Por esa razón, Nerón tuvo muchos problemas cuando él creció por su madre, que le inculcó estas malas prácticas, estas malas cosas. Hubo un tiempo podremos decir, definitivamente la segunda parte de su reinado, en cual las cosas no se estaban viendo bien. Y por alguna razón u otra, él estaba a propósito haciendo incendios en la ciudad, en Roma. Entre alguna de ellas, las personas estaban sospechando de él. Y él apuntó el dedo. Los cristianos. Desde ese momento, severamente hubo persecución para los creyentes. Ya había antes de eso, pero después de eso hubo mucho más. Sucedió que algunos fueron torturados, crucificados hasta la muerte, y algunos fueron quemados vivos. O sea, eso es el tipo de persecución de que estamos hablando. Por creer en Jesucristo, por su fe. Por eso fueron perseguidos, por eso la persecución. Entonces, ciertamente podemos entender un poco más en referente a los tiempos en el cual el apóstol Pedro estaba escribiendo, y hacia quienes cristianos en particular, que voy a mencionar en unos momentos, a los que estaba tratando de animar y levantar durante este tiempo difícil que era para ellos. El apóstol dice hacia el final de su primera carta, 1 de Pedro 5:12, tengo muchísimas citas, si ustedes quieren anotarlas pueden hacerlo. En 1 de Pedro 5:12, no lo voy a leer, ahí dice la razón por la cual él escribió la epístola. Y la razón es para animar a sus lectores que estaban enfrentando persecución por su fe, que se mantuvieran firmes. Sabemos por la carta mismo que sus lectores eran tanto judíos como gentiles. Gentiles, 1 de Pedro 1:14, judíos, 1 de Pedro 2:10. Bien, vamos a ir ahora al texto. Este bosquejo es una irregular. Digo irregular porque vamos a ver 5 puntos en 2 versículos. El primero es los sufrimientos de los elegidos de Dios. Los sufrimientos de los elegidos de Dios. La primera parte del primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Su nombre, Pedro, viene de la palabra Petros, que significa piedra. En un punto de la vida de Pedro, él era un hombre débil. Él no siempre fue así. Tuvo que atravesar ciertas cosas en su vida para llegar al punto a la cual él estaba ahorita. Fuerte en su vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo permitió que Pedro fallara miserablemente una noche 3 veces. Vamos a ver ahorita el versículo en referente a eso. También Jesús le había dicho a Pedro que Satanás le había perdido permiso a él para zarandearlo, para sacudirlo. Lean conmigo Lucas 22, 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Continuamos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, en ese momento, pues hubo 2 cosas que a él sucedió. Primeramente, él negó que conoció a Cristo.
Y ciertamente fue zarandeado, en ese tiempo también. Pero lo bueno es que nuestro Señor Jesucristo tuvo otros planes con el apóstol. No se quedó en ese, vamos a decir, en ese estado. Vamos a ver en otro, él estaba equipando a Pedro para algo mucho más grande. Era para fortalecer y para reforzar a sus hermanos. También, en otra ocasión, después del día de Pentecostés, él expuso el primer sermón a la iglesia. Estaba compuesto completamente de judíos. Él dio el primer sermón. Dios utiliza a Pedro con sus muchas fallas de convertirlo de un hombre ordinario a un hombre de Dios fuerte como una piedra. Y déjame decirles, en la misma manera que Dios utilizó a Pedro, Dios sigue buscando a hombres que le sirvan. El problema que nos encontramos en la iglesia, sin embargo, es que hace falta hermanos que sirvan. No digo específicamente en esta congregación, lo digo en general. Hace falta que los hermanos sirvan, que busquen su ministerio para servir al Señor. El hecho de que el nombre de Pedro aparece primero que los otros apóstoles nos demuestra que él era el líder de los 12. Vayan conmigo a San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Vamos a irnos rápido. San Mateo 10, 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hija de Zebedeo, y Juan, su hermano. Esta cita fue Mateo 10, 2. Ahora, Marcos 3, 16. Marcos 3, 16 dice lo siguiente. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. También Hechos, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, el primero, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Disculpen, se me olvidó darles la cita cuando Simón Pedro hizo el primer sermón. Era Hechos 2:14, que no se los dije. Entonces, pero regresando a lo que estaba comentando, él era el líder de los apóstoles. Fíjese cómo él lo que escribe aquí. Pedro, apóstol de Jesucristo. No dice Pedro, el líder de los apóstoles. No dice eso. Él nada más se reconocía como otro siervo de Dios, como otro apóstol. Pedro, un apóstol de Jesucristo, uno únicamente. Déjame decirles, los estudios realmente son una bendición, tanto en lo secular como en lo que tiene que ver con lo espiritual, lo que tiene que ver con Biblia. Los dos son buenos, sin embargo, obviamente, lo que tiene que ver con Biblia es mucho más importante. Sin embargo, si no tenemos cuidado, nosotros podemos ponernos orgullosos de tal manera que nosotros cuando salimos de nuestras casas tenemos esos diplomas y esos certificados a donde quiera que nosotros vayamos. En otras palabras, estamos para que las otras personas vean lo que nosotros hicimos y etcétera, etcétera. No me malentiendan, es bueno el estudio y es bueno el
Él reconoce eso. Pero honestamente, esos tipos de cosas, o sea, son para nuestro hogar, no para que nos llevamos a donde quiera que vayamos, para que todos puedan ver. Ciertamente no se dijo de esa manera. Él dijo: yo soy apóstol, otro de los apóstoles de Jesucristo, aunque él fue líder. No se orgulleció. Vamos a continuar con la segunda parte del versículo. El primer punto fue los sufrimientos de los elegidos de Dios. El segundo es la dispersión de los elegidos de Dios. La dispersión de los elegidos de Dios. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Honestamente, si yo hubiera cada uno de esos diferentes lugares, estaremos aquí un buen rato. Por cuestión de tiempo, lo he resumido. El apóstol menciona varias provincias adentro de Asia Menor, que es actualmente Turquía. En esos países vivían muchos judíos que habían llegado a conocer a Cristo a través de los ministerios tanto de Pablo como de Pedro. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos lugares que es mencionado, esos fueron áreas en cuales ellos ya habían trabajado. Es decir, que había creyentes ahí. La palabra que vemos en el texto, expatriados, viene de la palabra griego parepidemos, que quiere decir extranjero, residente temporal. El sentido de la palabra es una persona que viene a un país extranjero para vivir ahí temporalmente. El apóstol se estaba dirigiendo a judíos que se dispersaron de su tierra nativa, pero no solo a ellos, sino que también se estaba dirigiendo a gentiles. Entonces, ambos grupos que son extranjeros en este mundo. Déjame decirles, cuando yo personalmente pienso en el hecho, primero vamos a ver las citas. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ahorita les comento. Hebreos 11, versículo 13, que habla más acerca de esto, de que somos extranjeros en este mundo. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También, si regresan a primera de Pedro, esta vez voltean la hoja, o quizá en esa misma hoja si tienen Biblia más grande. Primera de Pedro 2, 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No les di las citas del Antiguo Testamento, pero también se dijo en el Antiguo Testamento a los judíos también lo mismo, que ellos eran extranjeros. ¿Okay? Algo que me recuerda mucho cuando estoy pensando en ese hecho pensando en extranjeros, me recuerda a costumbres bíblicas. En esos tiempos, en los tiempos pasados, tiempos orientales, ellos no tenían, como nosotros tenemos en lo occidental, ya obviamente moderno, casas. Ellos tenían tiendas de campaña. ¿Okay? Déjame decirles, yo creo que todos saben lo que es eso. Yo sé, podemos decir, tengo un poco de experiencia, un poquito con las tiendas de campaña, porque a mí me gusta la cacería y me gusta ir a acampar. Entonces yo sé que es una tienda de campaña y que ustedes también. El punto es que vivir en una tienda de campaña no va a ser nada sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a nuestras casas, a nuestros hogares. ¿Okay? Pero una tienda de campaña no es tu casa. Está chiquito y no hay nada. Nada más tienes para dormir. ¿Okay? Ellos vivían de esa manera. Cuando alguien se casaba, nada más la añadían a la tienda. Era todo. El punto es que no tenían como tal un hogar, a cual les decían, no se aferraban a eso.
porque ellos tenían su mirada hacia arriba, porque entendían que eran extranjeros, que eran peregrinos, que solamente iban a estar aquí por un tiempo. Y ahorita, hoy en día, con nosotros en el occidental, nosotros, pues, cada quien tiene su casa. Y no hay problema con eso, lo necesitamos. Sin embargo, no perdamos de vista de que esa no es nuestro hogar. Nuestro hogar es en el cielo. Ahí es donde vamos a ir. Solamente estamos aquí y vamos a estar con Dios. Vayan conmigo también, hablando de la ciudadanía, de vuelta a Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer unos cuantos versículos adicionales. Hebreos 11, del 13 al 16. Ya leímos el 13, vamos a continuar con el 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También vayan conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Me voy a ir algo rápido, así que traten de seguirme. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, claramente, nuestra ciudadanía no es aquí, es para estar con el Señor. Allá es nuestra ciudadanía. También, bueno, entonces el apóstol quería animarlos y recordarles de unas verdades. Primeramente, que ellos eran extranjeros, ya les comenté. También, que su ciudadanía no es aquí, les mencioné. Y también que su sufrimiento en esta tierra iba a ser temporal. Vayan conmigo también. Bueno, en nuestro texto principal ahí lo van a encontrar unos versos más abajo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O por cierto, si es necesario, en el griego eso no está ahí. Si dice es completamente necesario. Si me dan a entender, o sea, quiten la palabra sí y leanlo así. Por aún un poco de tiempo es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, no es una chance, es necesario. El punto aquí, a lo que voy, es que solamente iba a ser por un tiempo, no iba a ser para siempre. ¿Okay? Entonces quería recordarles de eso. Además de eso, también quería recordarles una gran verdad doctrinal. Que ellos eran los escogidos de Dios, que como resultado podría ayudarles a ellos a centrarse en esa verdadera esperanza, en medio de ese sufrimiento que ellos estaban aconteciendo. Bien, esto nos ha llevado al versículo 2 y al tercer punto, la fuente de los elegidos de Dios. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Como les había comentado, el apóstol no gasta tiempo. Él va inmediatamente a lo doctrinal. Ciertamente esto no, o sea, vamos a entrar a mero centro ahora en lo que es la elección. Quiero darles un anticipo antemano. No vamos a ver todo, es imposible. En verdad, tenemos que tener una serie para verlo absolutamente todo. Pero trataré de darles un buen resumen de lo que trata estos versículos en particular referente a la elección. La palabra elegidos viene de la palabra eclectos. La pronunciación está un poco mal, pero es la palabra, que quiere decir escogidos, elegidos. La palabra aparece aproximadamente 22 veces en el Nuevo Testamento. Vean conmigo algunos versículos en los cuales se utiliza la palabra. Unos cuantos, vamos a ver 4. San Mateo 22:14. San Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está la palabra en griego.
24, el mismo libro, capítulo 24, versículo 22. San Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Volteen a su derecha, San Marcos, capítulo 13, versículo 20. 13, 20, dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Okay. También en ese mismo capítulo de Marcos, el versículo 22. Porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está la palabra otra vez, aparece. Entonces, hay muchos más. Nada más quiero dar algunos ejemplos en cual es utilizada la palabra. Quiero dejar claro que esta doctrina de la elección era una de lo cual nuestro Señor Jesucristo enseñó. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esta doctrina. Lean, vayan conmigo a San Juan. Vamos a ir a unos cuantos versículos aquí. San Juan, capítulo 6, el primero. San Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Versículo 44 del capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Volteen al capítulo 17 del mismo libro, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. También en ese mismo capítulo, el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y también el 24 del mismo capítulo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, claramente, aquí podemos ver de manera clara que era una doctrina que ciertamente el Señor Jesucristo enseñó. Y obviamente, como consecuencia, también los apóstoles. En particular, aquí ya vimos en la ocurrencia donde ocurrió aquí en 1 de Pedro. Ahora van conmigo al libro de Efesios para ver el apóstol Pablo, que lo menciona. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Después de Gálatas. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Okay. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, los apóstoles le enseñó, y también nos toca a nosotros enseñarlo y defenderlo, ciertamente. La palabra presciencia viene de la palabra de griego prognosis, que quiere decir conocimiento previo, predeterminado. La palabra aparece nada más 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, 1 de Pedro, versículo 2, y la otra ocasión aparece en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23, podemos ver el otro lugar donde ocurre esa palabra. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí es la otra instancia donde ocurre la palabra. El sentido de la palabra es planear antes de actuar. La elección se origina en la voluntad y el propósito eterno de Dios Padre. ¿Okay? Para que no haya malentendidos aquí, Dios Padre planeó de antemano, de la fundación del mundo, la salvación de cada creyente dentro de su sabiduría omnisciente. No solamente sabía, Él predeterminó eso.
Vayan conmigo a 1 de Pedro, estamos ahí, versículo 20 del primer capítulo. 1 de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, otra cita aquí. Es decir, que va a ser muchas citas. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Okay? Y la realidad es que si pensamos un momento en eso, realmente dentro de la elección podemos ver la misericordia de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios para cada uno de sus hijos. Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en usted si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y también pensó en mí. No tuvo que hacerlo, lo hizo. Y eso realmente es algo muy humillante para mí personal, saber que Dios, siendo que yo soy pequeñito, Dios pensó en mí. Gracias a Dios por eso. Algo muy importante, muy importante, es referente a la elección, es lo que os voy a decir ahorita. La razón que voy a decir esto, se los voy a decir de una vez. Dios no opera aparte o anula la responsabilidad del hombre de creer en Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, requiere de nosotros de responder a su invitación que Él está haciendo. Se los pongo de esta manera. Dios predeterminó antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser sus hijos. De la misma manera que Él sabía de antemano quiénes iban a responderle en referente a su invitación que Él está haciendo. Entonces, sí es necesario que nosotros sigamos predicando, sigamos presentando el Evangelio al mundo que no conoce a Cristo. No podemos decir, bueno, Dios ha elegido, entonces Dios va a elegir. Yo me voy a quedar sentado. No. Eso no es, si reaccionamos, si realmente pensamos de esta manera, hemos realmente malentendido la doctrina de la elección. Vayan conmigo a San Mateo 4, versículo 17. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo mismo estaba predicando en el comienzo del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Dios mismo. También, vayan conmigo a San Juan, capítulo 5, versículo 40. San Juan 5, 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y quiere, de parte del hombre, venir a Él. Aunque Dios ya sabía que Él iba a venir. Pero sí requiere eso de nosotros. Y de cada creyente que va a ser salvo, es necesario que vayan a Él. Por sí mismos no se van a salvar. Nuestro trabajo como hijos suyos es de hablarle a las personas de Cristo y de presentarlos de la invitación que Dios está ofreciendo a quien quiera que tenga sed. A quien quiera que tenga sed. No solamente a unos cuantos. A quien quiera. El alcance es para todos. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 y 2.
A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. También van conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. También, no lo noté, pero hay otro versículo, que estoy más o menos seguro que fue en el Evangelio, cuando Cristo mismo dice que el que tenga sed, que venga. Parafraseando, pero es lo que dice. Que el que tenga sed, que venga a Él. Vamos a continuar. La santificación de los elegidos de Dios. En santificación del Espíritu. La palabra santificación viene de la palabra agiasmos, que quiere decir santidad, consagración. El sentido de la palabra es el acto de hacernos más personalmente dedicados para el Señor. La palabra santificación está conectado con Dios Espíritu Santo. Entonces, de lo que está hablando aquí es el ministerio de Dios Espíritu Santo. Ciertamente, Dios Espíritu Santo es el quien convence al mundo del pecado. Eso lo pueden encontrar en San Juan 16:8, disculpa. Luego de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado y de justicia y de juicio. Ahí está, muy claro. Entonces, Espíritu Santo es quien convence al mundo del pecado. Y Él es el que interviene para que la persona pueda ser salva al momento de conversión. Si el Espíritu Santo no está trabajando en la persona, puedes hablar de todo lo que tú quieras, pero no va a haber salvación, a menos que Dios Espíritu Santo esté trabajando en su corazón. Entonces, sin la intervención de Dios Espíritu Santo, la persona no puede ser salva. Sin embargo, a lo que se está refiriendo el versículo es la realidad de la santificación progresiva que Dios Espíritu Santo efectúa en la vida del creyente. ¿Y qué tan importante es esto de la santificación progresiva? Que comienza al momento en cuando somos salvos. Sin embargo, sí me gustaría comentar que el nivel o cómo crecemos sí va a depender un poco de nosotros venir a Dios. Si no venimos a Dios para el crecimiento, podemos decir estancados cuando no seguimos creciendo, porque no estamos en el estudio, no estamos en la oración, no estamos en el servicio, no estamos en la iglesia, no estamos viniendo a Dios. Y como tal, nuestro crecimiento puede estancarse. Pero si estamos haciendo eso, si estamos continuos en la oración, si estamos continuos en el estudio, si estamos en continua búsqueda de nuestro Dios, ciertamente Dios mismo nos va a dar ese crecimiento en su tiempo, como Él quiera, pero nos los dará. Si recordamos en los tiempos pasados, Dios Padre hablando del Antiguo Testamento, luego su Hijo en los Evangelios, después del día de Pentecostés en hecho y hasta la actualidad, Dios Espíritu Santo. Él está trabajando en la vida del creyente porque Él mora adentro de la vida del creyente. Pero también Dios Espíritu Santo trabaja en la vida de aquella persona que ha de convertirse. Déjame decirles, la verdad de que Dios Espíritu Santo está en nosotros es un beneficio enorme que otras dispensaciones no tuvieron.
en el Antiguo Testamento no tuvieran morada del Espíritu Santo. Ciertamente Dios Espíritu Santo trabajaba en aquellos hombres en los cuales Él designaba por un cierto periodo de tiempo, pero luego salían. ¿Okay? Pero ya llegar al Nuevo Testamento, ya somos morada de Dios Espíritu Santo. Es decir, que Dios está con nosotros, siempre. En el tiempo de la tribulación, no va a haber morada del Espíritu Santo. Esta bendición, este privilegio es nada más para esta dispensación de la iglesia, de la gracia en la cual estamos. Amén. Él, Dios Espíritu Santo, es quien nos lleva por el camino de la santificación progresiva, de santificarnos en el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y ese proceso de la santificación es la realización del propósito electivo de Dios para los creyentes. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. También, si voltean al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación comienza en el momento de la salvación y termina con la glorificación del creyente. Vamos a continuar. Estamos en el segundo versículo, la siguiente parte. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este último punto, vemos la obediencia de los elegidos de Dios. La obediencia a Jesucristo viene después de haber sido elegido. Después. Para recalcar lo que se había dicho ya anteriormente, el ser humano no tiene parte en la elección. Dios es el que determinó antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser sus hijos. Él había ya predeterminado eso. La obediencia a Cristo a las obras antes de la salvación no tiene nada de valor ni llevará ningún hombre al cielo. No es por las obras. ¿Okay? Efesios, muy conocido, capítulo 2, versículo 9. Efesios 2, 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si gustan otra cita, Tito 3, 5. Las buenas obras se efectúan en la vida del creyente únicamente después de haber sido salvo. En la misma manera que Dios determinó la salvación de cada creyente antes de la fundación del mundo, también Él preparó de antemano el proceso de la santificación en la vida del creyente. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El deseo de Dios es que andamos caminando hacia adelante en la santificación, creciendo y haciendo buenas obras, pero por Él. ¿Qué viene? A ver, después de haber sido salvo, no antes de. Otra parte de la lección que es sumamente importante es la seguridad de la salvación del creyente. Dios indica que hay seguridad para el creyente el entender que sus elegidos están rociados con la sangre de Jesucristo. Como todos los elegidos van a caer corto en el proceso de la santificación y obediencia a Cristo, entendemos aquí que Dios nos limpia, hay una limpieza del pecado
a través de la aspersión de la sangre de Cristo. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También en Apocalipsis, un libro a su derecha, primer capítulo de Apocalipsis, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está claro el texto. Entonces, el punto aquí es que hay una limpieza para los hijos de Dios. Para los que no son hijos, no hay una limpieza. Constantemente viven en pecado y no simplemente no saben a dónde van. Voy a decirles, la Biblia dice, hay dos lugares, o con Cristo, o lo opuesto, y es el infierno. Hay dos lugares, o con Cristo, o no con Cristo, ese es el infierno. Lo que la Biblia enseña. Pero gracias a Dios que hay una limpieza de los pecados. Gracias a Dios que Dios nos ha perdonado. Y déjame decirles, aunque cuando nosotros vayamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, en verdad eso es un evento que ya pasó. Él lo hizo al momento de la salvación. La razón que nosotros venimos a Dios es para confesar nuestros pecados. 1 de Juan 1:9. La razón para restaurar nuestra comunión con Él. Por eso nos confesamos. Porque no está roto la comunión cuando pecamos. Pues que confesamos para que podamos unirlo y podemos otra vez tener comunión con Dios. Por eso es la razón. Pero es realmente impactante. De mucha alegría, al menos para mí personalmente, saber que Dios me ha perdonado y que ese evento ya ocurrió, ya lo hizo. Al igual que para de sus hijos. El apóstol Pedro seguramente tenía en mente la aspersión de la sangre con conexión al Antiguo Testamento. Leemos de 3 diferentes ocasiones en la Biblia cuando sangre se esparcía sobre las personas. Vamos a ver un poco más cuidadosamente esto. Vayan conmigo. Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y rociou sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, aquí vemos en este primer versículo cuando es utilizado la sangre esparcida para establecer un pacto. Luego en otra ocasión para una ordenación de Aarón y sus hijos. Y eso está en Éxodo 29:21. Éxodo 29:21. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Desde el inicio del capítulo 29 hasta el versículo 37, que aquí está la ceremonia, ordenación que sucede para una sacerdote. Sacerdote. Y también la sangre vemos que es utilizado para limpiar un leproso de su enfermedad. Y eso está en Levítico 14, versículos 6 y 7. Levítico 14, versículos 6 y 7. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rocerá 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo.
Entonces aquí podemos ver las ocasiones en el Antiguo Testamento en lo cual es utilizado la sangre como aspersión, otra vez, primeramente para establecer un pacto, segundo para una ordenación de Aarón y sus hijos, y tercero para la limpieza de un leproso, de su enfermedad. Ok, voy a conectar esto. La aspersión de la sangre de Cristo cumple lo mismo en el Nuevo Testamento de lo que acabamos de leer, de esos 3 puntos. Primeramente, un pacto es creado. Fue predicho primeramente por el profeta Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías. Jeremías 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, esta cita fue Jeremías 31. La que sigue está en el Nuevo Testamento, San Mateo 26-28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También, tengo otra cita que está en Hebreos. Hebreos 8, versículo 6. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es, cuanto es mediador de un mejor pacto, nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Un pacto es creado. Luego somos ordenados como sacerdotes ante Él. Varias citas aquí. 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por el cual anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También este mismo capítulo, versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También tengo 2 en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Es el último que apunté. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ciertamente, somos sacerdotes ante Dios. Finalmente, somos limpiados de la corrupción del pecado. Así ya los vimos. Apocalipsis 1.5, 1 de Juan 1.7, ya los vimos. Entonces, pactos creados, unos sacerdotes ante Él, limpiados de la corrupción del pecado. Cada una de esas cosas es lo que Dios hizo por nosotros en medio de la cruz del Calvario, con Él murió. Casi terminamos. La última parte del versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro oraba a Dios para que todos los lectores de esta carta pudieran recibir el favor de Dios y todas las ricas bendiciones que Él tiene para sus elegidos. Hoy en día, sin embargo, la doctrina de la elección es una de la cual no se habla mucho. Es mencionada, pero realmente aún un estudio centrado en eso es algo que sí está presente, pero no es muy común. No lo he visto mucho yo personalmente en mi vida. No sé cómo ustedes, pero el punto es que no es expuesto mucho. Es una que algunos cristianos dicen que no es muy importante incluso. Sin embargo, al examinarla más cuidadosamente, uno se puede dar cuenta de todas las bendiciones, al igual que las ventajas que se encuentra adentro de ella. La verdad es que esta doctrina muestra una de las verdades más humildes que se puede encontrar en la Escritura. Es muy humillante para el creyente saber que Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió y decir que nosotros no tuvimos nada que decir porque no estuvimos ahí. Van conmigo en las últimas 2 citas.
San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y también Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aquí en esta sección de la palabra de Dios, el apóstol Pedro, habiendo sido inspirado por Dios Espíritu Santo, escribió a sus lectores, que eran ambos judíos como gentiles, para animarlos, para recordarlos de sus ricas bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Que ellos, los que han creído en Jesús para la salvación, son sus elegidos. Los tiempos en los cuales vivimos, antes que llegue a eso, la doctrina de la elección tiene que ver todo con los ya salvos, todo con los creyentes. No tiene que ver con los que no lo serán. No tiene nada que ver eso. La Biblia no enseña eso. La elección se trata, principalmente se trata todo de lo que Dios, es todo de Dios, todo viene de Dios. Y referente hacia quienes aplicadas son hacia aquellos que son sus hijos, aquellos que son salvos, serán salvos. Dios es el que tiene misericordia sobre nosotros. Déjame decirles, los tiempos en los cuales vivimos son tiempos difíciles, en cual ciertamente, de alguna manera, podríamos haber llegado a entristecernos o desanimarnos. Pero podemos gozarnos en recordar esta grande verdad que el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, se le dio a sus lectores. Somos sus elegidos. Qué rica y grande bendición de Dios, en la cual solamente podemos gozarnos y decir gracias a Dios por eso. Quiero terminar con dos preguntas. Primeramente, para aquellos que no los han hecho, ¿has respondido a la invitación que Dios está ofreciendo? Dios está ofreciendo la invitación de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, ya vimos los pasajes, que para que nosotros podamos ser salvos tenemos que venir a Dios, tenemos que venir a Él. Para que eso suceda, o se lleve a cabo, más bien, alguien tiene que llevarle la invitación. Alguien tiene que llevarle la invitación para que aquella persona pueda hacer esa decisión. Y para usted creyente, que ya ha sido salvo, también ya lo hice, las dos preguntas en uno. ¿Estás compartiendo esa invitación a otros? A aquellos que aún no han creído. La realidad es que el trabajo sigue en pie. El trabajo sigue en pie porque no sabemos a todos los que a Dios ha escogido. Eso solamente es en la soberanía, en la omnisciencia de Dios. El trabajo sigue en pie. Nosotros necesitamos llevar ese mensaje y presentarlo a otras personas que no han todavía respondido a esa invitación. Quiero terminar con esto. Oyente, ¿has respondido a esta invitación?
has respondido a esta invitación que Dios te está ofreciendo. No te pide nada de dinero, no lo puedes comprar, no puedes ganártelo, solamente puedes obtenerlo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, vamos a orar, pero ahora inclinen sus cabezas. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas ricas bendiciones que encontramos dentro de ella misma, Señor. Y te estoy pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu esté trabajando ahorita en estos momentos. Pues te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Por favor, apaquen sus cabezas.